Hola Raptor, te cuento mi experiencia de cuando trabajé como taxista en la noche. Todo iba bien hasta que ellos se subieron a mi unidad. Eran espectros, criaturas extrañas y almas perdidas, todos con destinos más allá de lo imaginable. Soy Iván, aprendí de mi padre a reparar máquinas de coser. Él me aseguró que ese oficio me traería un gran porvenir. Y es que en su época la mayoría de vestidos y trajes eran hechos a la medida, pero poco tiempo después la oferta de ropa fue hecha en China a precios que no admiten competencia. Acabó con los talleres artesanales de la moda, cuyos dueños tuvieron que cambiar de oficio, afectando mi situación económica, pues quedaron muy pocos sastres y costureras con deseos y dinero para reparar sus máquinas de coser. Yo también tuve que buscarme otra fuente de ingreso, pero tardé tanto en decidirme que la pobreza tocó la puerta de mi casa, donde vivíamos con mi esposa y mis 3 hijos. Betsy es una mujer comprensiva, me ha apoyado a lo largo de mis altibajos económicos y a pesar de las adversidades ha sido un pilar fundamental para la familia, cuidando del hogar y gestionando los recursos limitados con los que contamos. Tengo un hijo adolescente que en un año más irá a la universidad y luego están las gemelas que tienen 7 años pero generan muchos gastos. Llegó el día en los que mis ahorros y los de mi esposa quedaron al nivel mínimo y eso sí daba terror. Pero la decisión que tomé ante el vacío en los bolsillos también me llevó a vivir varias experiencias sobrecogedoras. Me dejé llevar por las circunstancias y lo primero que se me vino a la mente fue convertirme en taxista, porque conocí a alguien que podía recomendarme a una empresa de taxis. Cuando llegué por primera vez a la empresa de taxis, con la recomendación de ese amigo, me encontré con un edificio antiguo, de fachada desgastada, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba y proyectaba sombras inquietantes. Un cartel metálico con el nombre Taxis del Norte colgaba sobre la puerta y el chirrido que le hacía producir el viento añadía un toque fantasmal. Al entrar, fui recibido por un vestíbulo con olor a café rancio y tabaco, cuyas paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de antiguos conductores distinguidos, cuyos ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. La oficina principal, con una ventana al patio trasero, donde los taxis descansaban en la penumbra, tenía un ambiente lúgubre. Con cada paso que daba sentí una mezcla de curiosidad, consciente de que estaba a punto de adentrarme en un mundo lleno de misterios y peligros desconocidos. Me dieron la noticia de que allí solo había vacantes para el turno de la noche, que al parecer era el menos apetecido por el riesgo. Pero el hecho de que nadie quisiera trabajar de noche también lo hacía muy rentable. Solo era de esperar en el terminal de pasajeros a personas que quisieran viajar hacia los pueblos del norte a la hora que ya no habían buses disponibles y hacer carreras de largas distancias que representaban un buen pago por el servicio. La mayoría de las veces los pasajeros daban propinas, pero también me contaron que sucedían cosas extrañas que hacían que los choferes dejaran la guardia abandonada. La tercera noche, cuando todo parecía indicar que el turno sería tranquilo, apareció un pasajero que quería llegar a un pueblo situado en lo alto de la provincia. Le pedí el doble de lo que marcaba el taxímetro, ya que sospechaba que el viaje de vuelta lo haría sin pasajeros. Tomé la carretera y más adelante, esta se estrechó tanto que no se podía conducir rápido. El pasajero empezó a hacer peticiones extrañas que me dejaron en un mal presentimiento. Por ejemplo, al pasar por una cascada que caía cerca de la carretera, insistió en probar de esa agua. A regañadientes me detuve. Mientras él bebía, una gran sombra vestida de mujer apareció a lo lejos. Encendí las luces altas del taxi y con horror vimos que se trataba de una calavera que se iba acercando poco a poco. Subimos al coche como locos y arranqué a toda prisa, con el corazón latiendo frenéticamente. El silencio en el coche era ensordecedor. Ninguno de los dos dijo nada hasta que de repente 2 luces aparecieron en el camino, viniendo en sentido contrario. Reduje la velocidad pensando que era otro vehículo, pero resultaron ser los ojos de un lobo, encandilado por las luces del coche. El lobo quedó estático en la vía y tuve que esquivarlo bruscamente, casi saliéndonos del camino. Finalmente llegamos a nuestro destino. El pasajero me pagó lo pactado y con una mirada cargada de misterio me dio una propina. No quería regresar solo por esa carretera oscura y traicionera. Afortunadamente, a muy poca distancia, me encontré con otro pasajero que se subió al asiento delantero. Mientras conducía, me relató historias escalofriantes sobre el lobo del camino y el fantasma de la cascada que tanto me habían asustado antes.
Me explicó que en ese lugar un hombre había asesinado a su esposa y que no era prudente detenerse, sino pasar a toda velocidad por allí. Cada palabra suya aumentaba mi inquietud, dejando en el aire la sensación de que lo sobrenatural era una presencia constante en ese trayecto. Una noche después, paré al pie de una casa vieja para dejar a una chica que iba en el asiento de atrás. La casa decrépita y sombría alzaba una silueta oscura contra el cielo nocturno. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que observan cada movimiento en el exterior. La fachada estaba cubierta de hiedra retorcida y el viento hacía que las ramas crujieran a manera de susurros. La puerta principal, apenas colgando de sus bisagras oxidadas, se abrió con un chirrido que resonó en la inquietud de la noche. Vi abrirse la puerta del taxi y también vi cómo en lugar de la pasajera salió brincando una enorme cabra blanca. Aceleré y me fui con toda velocidad. Ya en la ciudad noté que el asiento trasero había quedado su ropa hecha un desorden. Las prendas revueltas y esparcidas parecían haber sido abandonadas en un apuro desesperado. Un vestido blanco arrugado y manchado de barro yacía sobre el asiento, junto a un par de zapatos desgastados y un chal cubierto de hojas secas. Cada pieza de ropa exudaba un aroma a bestia, como para confirmar una historia que desafiaba la lógica y la realidad. Tuve que ir a la empresa a lavar el coche para seguir trabajando esa noche. En otra ocasión llevé una pareja cuyos ojos, cuando los mirabas por el espejo retrovisor, se ponían rojos y brillaban en la oscuridad. Cuando llegué a donde iban me descuidé un segundo y al volver a verlos ya no estaban allí. Esa noche también se embarcó un pasajero que llevaba unas maletas de cuero muy viejas y cuando pasamos por un puente me hizo acelerar porque aseguraba que ese lugar acostumbraban a detener los coches para asaltarlos. Ya cuando arribamos a su destino, él bajó normalmente. Yo fui a la cajuela por sus maletas, a lo que él las tomó. Estas se hicieron cenizas que volaron por el aire y él salió corriendo mientras se transformaba en un esqueleto y se internaba en la oscuridad de la noche. Me subí al coche y salí de ahí apresuradamente. Esos primeros días siempre estuve al borde del terror. Tenía muy pocas carreras normales y muchas con sombras que me engañaban. Me hacían perder el tiempo y me ponían los pelos de punta. El terror me quería acobardar, pero era cuestión de sobrevivencia. Así fue como empecé a cobrar por adelantado, a no hacer preguntas, a ignorar lo inexplicable y a conducir con la vista fija en el camino. El miedo a no llevar un bocado a la casa era más fuerte que el miedo a las cosas extrañas que me esperaban en la carretera. Cobrando al inicio, las carreras se volvieron lucrativas. Los pasajeros o lo que fueran pagaban generosamente y los que llegaban sin dinero me daban objetos que de alguna manera trataban de compensar el servicio. Unos con libros incunables de altísimo valor, otros con monedas de otros tiempos coleccionables y hasta unos soldados de uniforme negro que, de regreso a su hogar, me dejaron 3 granadas de fragmentación alemanas que hasta el día de hoy no he podido vender. Una noche decidí no trabajar para celebrar el cumpleaños de mi esposa y fuimos con toda la familia a un restaurante de esos que hay que hacer reservas con anterioridad y cuyos platos son enormes, pero traen poquita comida. Y por primera vez les dije que se fijaran en la carta, pero no en el precio. Claro que, para decidirnos, tuvimos que pedir al mesero que nos explicara cada plato. Nuestra mesa se llenó de comida y al final me di cuenta por qué las viejitas dicen: el que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Ese día nos dimos cuenta de que no teníamos ni la más mínima idea de lo que es la etiqueta y que tampoco éramos de estar en un lugar donde la gente no va a saciar tu hambre, sino a ostentar una posición y su ego. Ese no era nuestro caso. Lo que pasó fue que el día anterior, un pasajero a quien saqué de un lugar peligroso me había regalado un fajo de billetes y quería gastar rápido ese dinero para no sentirme culpable de nada. Mi esposa se sintió muy halagada y mis hijos tuvieron expresiones de calor humano que no les conocía. Y terminamos nuestra celebración en una sala de cine con película, palomitas y Coca-Cola. El tiempo transcurrió y la frenética actividad paranormal en mi taxi me generó un nivel de ingresos que me permitía solventar los gastos de mi familia. Mis noches de terror se justificaban con la tranquilidad financiera con la que ahora enfrentaba la vida. Sin darme cuenta, mi existencia se convirtió en un revoltijo de aventuras, peligros inminentes y tratos con personajes tan extraños que tenía la sensación de que todo aquello me iba dejando una huella en el interior. Empecé a sospechar de que había algo terrible aferrado a mí, al coche, a mi propia cama.
cuando llegaba a casa en la mañana para descansar. Hace exactamente 6 noches, un pasajero que se parecía mucho a un mago medieval subió al taxi. Tenía una presencia enigmática y elegante, con una larga túnica de terciopelo oscuro que se arrastraba ligeramente por el suelo. Su barba blanca, larga y cuidadosamente trenzada le daba un aire de sabiduría ancestral, y sus ojos profundos, brillantes, parecían contener secretos inmemorables. Llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra misteriosa sobre su rostro, ocultando parcialmente sus facciones y acentuando su aura de misterio. Subió al taxi y me pidió que lo llevara a un sitio 5 kilómetros al norte de la ciudad. Le pedí $65 por el servicio y me pagó con un billete de 100, indicándome que me quedara con el cambio como propina, porque le habían contado de que yo era un buen conductor. El viaje transcurrió con normalidad, pero al llegar a su destino, el mago se disponía a bajar cuando se volvió hacia mí y con una voz ceremoniosa, grave y profunda, me dijo: «Tu bienestar está asegurado, pero en 7 días pagará por todo lo que se te ha concedido con tu alma». Hizo una pausa para permitirme asimilar lo que estaba escuchando y luego continuó: «A menos que aceptes el plan mensual, incluye más riquezas a cambio de entregarnos el alma de cualquier persona todos los días 13 de cada mes, mientras quieras mantener el pacto vigente». El tipo salió del vehículo como si nada, y yo me quedé allí temblando de miedo porque había oído hablar de estos cambalaches y seguía pareciendo que nada de lo obtenido compensaría tan alto precio. Me causaba mucho terror el hecho de perder mi alma. Entendía que eso implicaba mi muerte en 7 días y ni siquiera consideré la idea de entregar el alma de otra persona cada mes. No podía vivir con esa culpa. Quise dejar botado todo, pero pensé mejor en pasarme a trabajar en el día, pues los pasajeros del turno matutino no eran tan rentables como los de la noche, y además solo se trataba de personas desesperadas por llegar a tiempo, seres acomplejados por factores que no dependen de ellos y personas amargadas por experiencias pasadas que no han logrado superar. El primer día que escapé a la jornada mañanera, el último pasajero que subió a mi taxi me entregó una tarjeta y se fue. El pequeño trozo de cartulina negra decía con unas letras doradas: «Te quedan 6 días». Volví al turno de la noche, pero no a conducir. Le pedí al dueño de la compañía que me ubicara en la central de radio para coordinar las carreras entre los clientes y las unidades. Como había demostrado responsabilidad, al segundo día, a las 8 de la noche, ya estaba en mi puesto de controlador radial. A eso de las 4 de la mañana, Chanito, un compañero chofer, me dijo que un pasajero quería hablar por la radio. Solo escuché una voz diciendo: «5 días». Corté la comunicación, salí de la empresa y me fui a casa. Lo que fuera que hacía, no me ocultaba ante este tipo de manifestaciones que intentaban por todos los medios comunicarse conmigo. Siempre terminaba recibiendo un mensaje con la cantidad de días que me quedaban para perder mi alma. Ahora, varios años después del inicio de esta experiencia, la decidí compartir con tu comunidad, porque terminé convirtiéndome en otra historia, el turno de la noche de los taxistas del norte.